Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Leo un versículo de la palabra del Señor. Dice en el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero que le ponga mucha atención, hermanos, a la palabra que vamos a oír en esta mañana. Nosotros, hermanos, para poder entrar, para poder ser parte del reino de Dios, para poder alcanzar a Dios, tenemos que recibir el Espíritu de Cristo. Yo voy a explicar algo muy importante en esta mañana y quiero que le ponga mucha atención. Abra sus oídos. Voy a explicar en esta mañana, hermanos, cómo se hace para recibir el Espíritu de Cristo. Ya van a ver ustedes, hermanos, que es algo maravilloso, a la vez una cosa muy seria. Recibir el Espíritu de Cristo es un milagro, así como lo oye, hermanos. Eso no lo puedo hacer yo. Yo no le puedo dar a usted el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, hermanos, es un milagro que solo el Señor lo da. ¿Quiere que lo leamos? Mire, vean cómo dice ahí en San Juan, capítulo 1. Fíjense, hermanos, cómo dice en el verso 12. Póngale atención y se va a dar usted cuenta que alguien, hermanos, reciba el Espíritu de Cristo. Que alguien, hermanos, tome la forma de Cristo. Que alguien, hermanos, comience a ser transformado al Espíritu de Cristo. Es un milagro que no lo hacen la iglesia, los libros, ni la religión, ni nadie, ni que alguien diga lo va a ministrar y palabritas sofisticadas que ahora le gusta mucho mencionar a los religiosos. Escuche esto, hermanos. En verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Escuche, hermanos, para que Cristo, hermanos, se forme, para que Cristo, hermanos, esté en la vida, hermanos, de alguien, me llama la atención, dice, no interviene, dice, el engendramiento de sangre, no es porque alguien sea hijo de otro que es cristiano. Aquí en la iglesia puede haber un hermano que está entregado y consagrado a Dios. Eso no le garantiza que sus hijos vayan a ser de Dios. Si ellos no tienen un llamamiento de arriba, ni Dios, hermano, los tiene señalados. Usted no puede salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera, hermanos, de que el milagro de nacer de nuevo, hermanos, es un milagro que viene, hermanos, bajo la intervención de lo alto, es Dios. Y ya van a ver ustedes qué maravilloso es todo esto, hermanos. Dice entonces aquí, hermanos, que no son engendrados de sangre. De sangre quiere decir que no es por nacimiento. Como dijo un día un hombre, le dijo a su mujer, andamos a la iglesia y ahí la Biblia dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Andamos y así me salvás, le dijo. Es erróneo, esa es una interpretación torpe, muy torpe de las Escrituras. Así no es, así no funciona y así no es como se interpretan las Escrituras. Entonces, hermanos, aquí dice que los que son salvos, los que reciben el Espíritu de Cristo, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ya vimos el pasaje anterior, dice que no es de él. Para ser salvo, hermanos, hay que tener el Espíritu de Cristo. No decir yo creo en Cristo, no, hombre, pero la gente, todo el mundo dice yo creo en Cristo. La pregunta es quién tiene el Espíritu de Cristo, no quién dice que recibe a Cristo. El mundo está lleno, las iglesias hoy se llenan. ¿Cuántos reciben a Cristo? Un montón levantan la mano, usted ya es salvo, dice. No, eso no es cierto. Para ser salvo se necesita que reciba el Espíritu de Cristo, no tanto que reciba a Cristo con una mano. Es que reciba el Espíritu de Cristo, eso es otra cosa. Y quiero que le ponga mucha atención, hermanos. Lo voy a explicar en esta mañana. Dice entonces, hermanos, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni voluntad de carne. No lo deciden los hombres. No es decisión. No es que alguien diga, es que yo quiero que mi hijo se salve, yo quiero que mi mujer se salve, yo quiero que mi mamá se salve. Puede quererlo, pero ni se ofusque, ni se obstine. Si usted quiere que sus hijos y su mujer y su familia se salve, déles un buen testimonio. Predíqueles como Dios manda y ore por ellos. Y luego deje las cosas en las manos de Dios. El trabajo es de Dios. Si a Dios le interesa, lo salva. Si a Dios no le interesa, aunque usted llore, grite, se jale el pelo y usted se encapriche, le quiero aclarar, hermanos, que no se salva nadie por caprichos personales. No se salva nadie por la obstinación o porque alguien, es que yo quiero. Pues sí, puede querer y que todos queremos. ¿Quién no quiere que su familia se salve?
Tiene que estar uno loco para querer que la familia de uno se vaya al infierno. Miren, hermanos, por muy mala que sea nuestra familia, nosotros queremos que toda la familia se salve. Ojalá se salvara toda la familia. Pero eso no quiere decir que nos vamos a tapar los ojos ante la realidad de las Sagradas Escrituras. Es aquí donde topa la religión. La religión meten a todos al cielo. Entiendas, hermanos, que no entra al cielo a alguien porque la gente lo quiera meter. Vuelvo a repetir, esta es obra de Dios y para que alguien se salve tiene que recibir la imagen de Cristo, y si no la recibe no se puede salvar. Así, hermanos, a mí me caiga muy bien y seamos muy cuates y muy amigos y todo lo que sea, pero si no recibe el Espíritu de Cristo, hermanos, es caso cerrado. Eso ya no se puede hacer nada. Yo les voy a contar qué pasa en la iglesia y voy a hablar de realidades. Dentro de la iglesia, hermanos, yo me doy cuenta que hay personas que llegan a la iglesia y pasan muchísimos años y uno los pasa exhortando sobre la misma cosa toda la vida y no hay mejoría. El mal ahí sigue. Hay una obstinación extraña en querer volver a reincidir en los mismos errores. Hay quienes, hermanos, no mejoran. Y el mejoramiento nada más a veces es un compungimiento superficial. La emoción de haber sido impactado por un mensaje o por un instante, una situación emocional, se quebrantaron, sí, leyeron la Biblia, hubo un momento de mucha reflexión y en ese momento quizás hubo un compungimiento, pero no hubo cambio. Los compungimientos a veces no son tan convincentes. Alguien dice, ay, fulano estaba llorando porque oyó la palabra. Miren, hermanos, tal vez no es que yo me vuelva frío. Lo que pasa es que cada día he aprendido a ser más realista en las cosas de Dios. No es porque alguien, hermanos, se compunja un día y que me digan, fíjese que fulano, fulana estaba quebrantado ahí llorando por la palabra. Yo les digo, no, eso no me convence mucho. Yo voy a esperar porque yo necesito ver que Cristo se forme en ella. La palabra puede compungir en un momento dado. Eso lo he visto no una vez, muchísimas veces. Miren, hermanos, yo estuve un día en una campaña. Yo no sé qué me puso Dios decir. Algo dije, hermanos. Lo cierto, hermanos, es que después de terminar de predicar, yo vi casi la mayoría de la iglesia llorando. Pero no van a creer ustedes, hermanos, que yo digo, qué bueno, qué. Me alegra, por supuesto, hermanos. Me alegra que la palabra cause un efecto y todavía quebrante el corazón de los hombres. Eso me agrada, que la palabra todavía quebrante el corazón de los hombres. Pero no van a creer ustedes, hermanos, que yo me hago muchas ilusiones con eso. No, hermanos. Las ilusiones me las hago cuando después veo yo qué pasa. ¿Sabe usted, hermanos, qué pasa cuando uno predica? Cuando uno predica, hermanos, es como cuando uno va con una estaca y con una semilla entre la bolsita. Y cuando voy, hermanos, y digo, ¡ala, qué bueno! Encontré una tierra buena. ¡Pam! Hundo la estaca y luego hago así para todos lados, abro el hoyito ahí, echo unos cuantos granitos y luego lo baño de tierra otra vez y me voy. Me siento contento porque hice mi labor. Eso me da una satisfacción personal. Pero me va a alegrar y me voy a entusiasmar y entonces sí, cuando yo descubra, hermanos, después de algunos días y cuando cayó la lluvia temprana y la tardía, que ahí, hermanos, miren, comienza a surgir una hojita y brota algo y se va para arriba y se logra. Porque todavía en el principio puede caer algún animal, alguna plaga, algo le hace daño. Pero si aquí a matita, hermanos, pega y se va para arriba y se ve que hasta con vicio va para arriba, eso sí me emociona, eso sí me entusiasma. Así que, hermanos, si alguien algún día se quebranta por la palabra, eso es la siembra. Gracias a Dios que hubo quebrantamiento. Pero me va a entusiasmar y me voy a emocionar cuando yo vea dentro de algunos días si ha habido cambio. Porque si no lo hay, he aprendido a ser maduro para interpretar la obra de Dios. He aprendido, hermanos, a ya no ser emocional. Les aseguro, hermanos, que eso cuesta. A veces uno quiere ver tantas cosas en el momento. A veces somos un poco impacientes y somos un poco intransigentes y nosotros queremos ver obras en el instante. Nosotros queremos ver que ahorita sucede algo. A ver, diga, ahorita recibo a Cristo. ¡Ay, ay! Y la gente quiere ver cosas en el instante. La obra de Dios no es así. Es un proceso maduro, hermanos. Y quiero recalcar, ya voy a explicar qué se necesita para que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Entonces, les decía, hermanos, el que Cristo se forme es un milagro, y el milagro comienza aquí. El milagro comienza, hermanos, desde antes de nacer. Dios, hermanos, nos tuvo que haber preparado desde antes de nacer para que cuando Cristo llegara, la cosa fuera fácil. Se lo voy a explicar, hermanos. Dios, hermanos, no nos está pidiendo a nosotros que imitemos a Jesús. No van a creer ustedes, hermanos, que usted se va a salvar, o si alguien va a salvar a sus hijos y dice, yo voy a llevar a mi hijo a que nazca en un pesebre y voy a ir a buscar un pesebre para que nazca igual que Jesús. Y se va a buscar un pesebre y lo hace nacer ahí, en un pesebre. Y luego trata de dedicarse al oficio de la carpintería y bueno, eso no le va a salvar. O si se viste con una túnica. La Biblia no dice que imitemos a Jesús en cuanto a lo físico. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Lo importante es recibir a Cristo. Oiga lo que dice aquí Romanos.
Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces lo que tenemos que recibir es el Espíritu de Cristo. El otro día un hermano allá en San Pedro le preguntó a un hippie que estaba ahí, mire, ¿ustedes por qué se dejan crecer el pelo? Le dice. Entonces viene es un hippie ahí, un norteamericano, y le contesta, bueno, es que nosotros tratamos de imitar a Jesús, le dice. Oiga usted eso, hermanos. No solo es una burda imitación, porque el Señor jamás usó el pelo largo, nunca lo usó. Ya he explicado eso muchas veces con pasajes de la Biblia que dejan una categórica constancia de que Jesús usaba el pelo corto. Pero no voy a hablar de eso en esta mañana, es tema de otra prédica. Pero lo que yo quiero recalcar en esta mañana, hermanos, es que nosotros no estamos imitando el aspecto físico de Jesús. Queremos recibir su espíritu, eso es lo que salva. Lo que salva es que Cristo se forme. Si Cristo no se forma, entonces estamos perdidos. Pero para que Cristo se forme, hermanos, tiene que haber una preparación. Y escuche esto, hermanos. Voy a comenzar hablando del primer modelo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que fue el primer hombre en quien se formó Cristo. Acuérdense que cuando Jesús nació no dijeron, pongámosle de nombre Cristo. No, ahí le pusieron de nombre Jesús. El nombre de ese niño era Jesús. Cristo, hermanos, es un nombre que se adita después. Porque imagínense, hermanos, el nombre de Cristo significa unción. El Señor Jesucristo recibió ese espíritu el día que fue a bautizarse al Jordán. Y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento dice que el Espíritu Santo había bajado en él en forma de paloma. Y el Señor fue ungido. El nombre Cristo significa unción. Unción, hermanos, quiere decir un baño, un revestimiento total. Cuando alguien recibe el Espíritu de Cristo, hermanos, deja de ser quien es y va a recibir, hermanos, un baño total. ¿Ya me entienden, hermanos? Va a recibir otra imagen. Usted va a dejar de ser quien es y entonces va a recibir un baño total. Eso se llama unción. Ese baño lo recibimos en la iglesia, hermanos, y ya van a ver ustedes cómo se va realizando el milagro. Pero voy a tratar de explicar qué pasó con Jesús. El día que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, hermanos, Él ya estaba preparado para recibir la unción. No van a creer ustedes que eso sucedió así de la noche a la mañana, sin planes, sin algo bien administrado, bien pensado, bien analizado. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia de Jesús, hermanos, el Cordero de Dios? Porque cuando Juan el Bautista, hermano, lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otra parte dicen las Escrituras, hermanos, que este Cordero ya fue destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Escuche, ¿desde cuándo vino preparando el Señor al Cordero? El Cordero se llamaba Jesús. Este Cordero, el Señor lo había preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús nació en este mundo y nació en un pesebre, no van a creer ustedes, hermanos, que el Señor se equivocó o no pudo darle algo a su hijo. Miren, hermanos, le voy a explicar por qué el Señor Dios, hermanos, hizo nacer a su hijo en un pesebre. Él lo hizo nacer en un pesebre, hermanos, porque la labor que él venía a hacer en esta tierra era difícil, hermanos. Él venía para morir en una cruz. Había que capacitarlo. Le aseguro, hermanos, que si Dios no lo capacita desde niño, él no hubiera podido llegar a la cruz. Ese niño, hermanos, nació en un pesebre y aprendió a sufrir. Por eso la Biblia, ¿saben qué dice de Jesús? Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, hermanos, desde chiquito fue sufrido. Él tuvo una vida muy sufrida. Yo no sé a qué edad murió José, pero cuando Jesús comenzó su ministerio, José ya no existía. Por eso es que su madre se encargaba de los asuntos de una boda. ¿Quién se casó? Quizás un hermano de Jesús, una hermana. Porque desde luego la familia era la que estaba organizando la boda. Alguien de su familia cercano tuvo que haberse casado. Y María estaba ahí encargada de todas las cosas. Era obvio que algún hermano se casó, pero ya no se menciona a José. ¿Cuándo murió José? No sé, pero me imagino que murió pronto. Jesús, hermanos, él tuvo que echarse al frente el compromiso de un hogar siendo muy niño. Le tocó sufrir. Casi que no tuvo infancia, padeció. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, hermanos, nació en un pesebre. No tuvo muchas cosas, no tuvo riquezas. Su familia era pobre. No tuvo tantos lujos ni cuantos deleites que hoy los niños disfrutan. No tuvo muchas cosas. Aparte de eso, la Biblia solo generaliza, no entra en detalles, pero dice, varón de dolores, experimentado. Pero la palabra experimentado, ya se imaginan ustedes qué significa, ¿eh? Imagínense, hermanos, que alguien se haya experimentado en alguna cosa, es porque ya le han sucedido infinidad de situaciones que lo han hecho conocer bien el asunto.
El Señor, hermanos, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, hermanos, fue capacitado por Dios antes de comenzar un ministerio. Le tocó duro. Él, hermanos, fue preparado y para que se cumpla otro pasaje de las Escrituras que dice así. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Póngale mucha importancia porque todo eso en un conjunto son las Sagradas Escrituras y cada valor interviene, hermanos, en el contexto de cualquier otro. Entonces, oiga esto. Dice, hermanos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios, hermano, necesitaba preparar a ese niño desde niño para que ya de grande, que él comenzara su ministerio, tuviera arraigada aquella preparación. Es una base. Es una base, hermanos, para un tremendo ministerio, el mismo que usted y yo tenemos que recorrer. Yo creo que me escuchen, hermanos. Ustedes y yo vamos a recorrer un camino, hermanos, y vamos a recorrer un ministerio que es duro, un camino difícil, hermanos. Si Dios no hizo esa preparación en usted de infancia, entiendo por qué muchos hermanos nunca se afirman en la iglesia, y que le quede claro. Y usted va a descubrir que aquí a la iglesia van a venir un montón de gente, hermanos, que nunca se va a poder afirmar en el camino de Dios. Nunca. Y es muy fácil, hermanos, darse cuenta que Dios nunca lo escogió. Dios nunca lo capacitó, no lo preparó porque el camino es duro. El camino hacia Dios es difícil. El camino a Dios, hermanos, es una puerta estrecha. Es un camino angosto, así lo dice la Biblia. No van a creer ustedes, hermanos, que en alguna parte dice, es fácil. No. En ninguna parte lo dice. El Señor Jesucristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. No vayan a creer ustedes que todos los que vienen a la iglesia entran ahí. No. Desafortunadamente, hermanos, no todos tuvieron esa preparación de infancia. Escúcheme esto, hermanos. La preparación de infancia es clave, porque la preparación de infancia, hermanos, a nosotros nos hace, hermanos, soportar el camino y la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Voy a explicar todo esto en detalle, hermanos, se van a dar ustedes cuenta qué difícil es la cosa. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no es cualquier cosa, hermanos. No va a creer usted que solo levantar la mano y eso ya lo mete al cielo. Eso dicen en la religión. Ese es el engaño de la apostasía de los días finales. Hoy, hermanos, se le ofrece la salvación de la forma más fácil a todo el mundo, porque no conocen las Escrituras, no conocen la salvación verdadera. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, Jesús fue preparado desde infancia, hermanos, y ya grande, Él conservó todas aquellas huellas. Era necesario una base, una estructuración. Fue necesario que Dios, hermanos, creara toda una infraestructura para que luego viniera Cristo y ungiera a aquel hombre llamado Jesús. Sin esa infraestructura, no puede, hermano, levantarse una estructura. Entonces, la estructura es Cristo, pero la infraestructura es toda esa preparación que Dios ha ido haciendo previamente. Entonces, Dios, hermanos, ha ido haciendo una infraestructura. Vuelvo a repetir, esa infraestructura es esos golpes. A veces yo he platicado con algunos hermanos aquí en la iglesia que vienen y dicen, hermano, viera que yo tuve una infancia muy triste, viera que a mí, y yo fui muy pobre, y muchos ya casi que lloran. Hombre, siéntase dichoso. Siéntase feliz que el Señor le echó una buena infraestructura. Viera que yo nunca tuve un padre que me quisiera, yo nunca tuve quien me... ¡Hombre! Siéntase feliz más que nadie, porque el Señor le echó una preciosa infraestructura para poder recibir el Espíritu del Cristo. Escúchenme esto, hermanos. Muchos que no entienden cómo son las cosas, sino ¿qué pensaríamos de Jesucristo? Diríamos nosotros, hermanos, Dios es un mal padre. ¿Cómo es que a su hijo lo hacen nacer en un pesebre? La mayoría de la gente cuando nacen sus hijos se esfuerzan, hermanos, por darle las ropas más finas, los juguetes más caros, fotos y video y todo. Puro ídolo. Todo mundo hace lo mismo. Todo mundo copia lo que todo mundo hace. Esa publicidad de la televisión, del cine, de las revistas, todo mundo quiere hacer eso. Todo el mundo quiere hacer lo mismo que los demás hacen. Dios no hizo eso. ¿Quién quiere copiar a Dios? ¿Quién quiere imitar lo que Dios hizo? Nadie. A nadie le importa obedecerlo, imitar lo que Dios hizo. Todo el mundo quiere imitar los pésimos modelos que nosotros tenemos aquí en la calle, en el mundo bajo, donde Satanás influencia a toda esta generación. ¿Quién quiere imitar, hermano, las ideas de Dios? ¿Quién quiere imitar el pensamiento del Señor? Él agarró a su hijo, hermanos, y hay que prepararlo, hermanos, porque lo que le viene por delante es duro. Hay que capacitarlo. Hay que capacitarlo para recibir el Espíritu del Cristo. El Espíritu del Cristo le va a acarrear guerras, le va a declarar la guerra a Satanás. En el momento en que alguien recibe la unción de Cristo, miren, hermanos, es como que hubiera recibido la armadura del cielo. Recibió todos los implementos de guerra.
Y el diablo, hermanos, cuando vio que ya que él se convirtió en un guerrero del cielo, el diablo se le echa encima con todos sus huestes. Es guerra. Recibir el Espíritu de Cristo es guerra. Muchos no están preparados. Muchos vienen a la iglesia, hermanos, y solo medio tientan un poquito el campo de batalla. Y el diablo, hermanos, se incomoda y así los tumba, ¿eh? A muchos los ha tumbado. He visto caer a un montón. He visto muchos que son cobardes. He visto muchos hermanos que no tienen fuerza espiritual. Para seguir a Dios, hermanos, se necesita fuerza espiritual. Sin esa fuerza espiritual que da la vestidura de Cristo, vestidos de Dios como hijos amados. El que no se viste de Dios, el que no se viste de Cristo, hermanos, no va a poder. Entonces, Dios, hermanos, preparó a su hijo desde antes de nacer. Y desde antes de nacer, ya en su pensamiento ya venía planificado lo que iba a ser su vida. Estaba escrito en su libro todo el proyecto de vida que iba a tener. Miren, hermanos, cuando nace alguien que va a ser para Dios, desde que nace, el padre que tuvo, la madre que tuvo, los hermanos que estuvieron allí, el núcleo de sus amigos más cercanos, reveses, los enemigos y todo eso que le rodeó, es parte, hermanos, de una escuela que Dios preparó para capacitarlo, para formarlo. Eso es la infraestructura. Dios, hermanos, nos hizo pasar cosas duras, difíciles, dolorosas. Quizás nos tocó llorar un montón de veces. Quizás, hermanos, nosotros nos arrepentimos de haber nacido y dijimos que para qué nacimos, mejor me hubiera muerto. ¿A saber cuántos de ustedes no dijeron eso? Yo creo que lo dije un montón de veces. ¿Para qué nací? ¡Qué desgracia la mía! Soy la persona más infeliz del mundo, pero ¿por qué a mí? Imagínense, hermanos, cuando yo un día descubrí que tenía una enfermedad y un médico me dice, mire, su enfermedad le da a una persona de cada 1.000.000, me dice. ¡Qué desgracia la mía! Dijo, Señor, ¿pero por qué? Si hay tanta gente mala, yo no me considero tan malo, decía. ¿Y por qué a mí me tuvo que venir esa enfermedad? Yo maldije, y créanme, hermanos, ¿cómo no me morí? ¿Por qué no me abortó mi mamá? Miren, hermanos, esas palabras que dijo un día Job, yo las dije sin haber leído la Biblia antes. Porque miren, hermanos, deseaba yo mejor no haber nacido, porque sentía que la vida era muy dura para mí, y sentía que era muy sufrida. Nunca entendí, hermanos, el maravilloso trabajo que Dios estaba haciendo conmigo. Imagínense, hermanos, aquí estoy haciendo un trabajo que jamás en la vida me imaginé que iba a hacer. Jamás me imaginé, hermanos, que Dios me iba a tener al frente de la iglesia. Jamás me imaginé, hermanos, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo en mí. Nunca lo pensé, pero ahora que lo entiendo, hermanos, estoy infinitamente agradecido con Dios. Y miren, créanme, hermanos, tan agradecido que toda esa vida sufrida que tuve, hermanos, y un montón de reveses y golpes y que me hicieron llorar muchas veces y que hasta quise suicidarme algunas veces. Miren, hermanos, me siento tan agradecido porque Dios me ha dado todas esas palizas. Prepararon mi espíritu para esto que sí es duro. Cargar la cruz, hermanos, y negarse, esto es duro. El que no fue capacitado por Dios desde niño, no lo puede hacer. Así que su hijo, hermanos, tenía que ser adiestrado. Y viene Dios, hermanos, y lo hacen hacer en un pesebre. Lo hace que desde chiquito, hermanos, ahí, miren, hermanos, José necesita, no tiene quien, y lo pone a trabajar. Tal vez si hubiera estado en esta época, lo meten preso a José por violar los derechos de los niños. Porque como ahora todo de eso se trata. Pero el niño tuvo que trabajar a la par de José, hermanos, así como usted lo oye. Y tuvo que estar allí y se forjó y quizás hasta lo odiaron algunos de sus amiguitos, no sé, pero que si la Biblia dice varón de dolores, experimentado en quebranto, bástenos con entender que sí le tocó una vida muy sufrida al niño Jesús. Le tocó una vida muy sufrida. Cuando comenzó el ministerio, hermanos, el Señor ya tenía huellas en su frente, huellas en la espalda. Ya era un hombre, hermanos, madurado. La vida, los reveses, los golpes lo hicieron madurar. Un hombre, hermanos, con la frente firme. No de aquellos tipos que les gusta ser sarcásticos y bromistas, payasos. El Señor no era así. Las huellas del sufrimiento, hermanos, lo hacen enfrentar la vida de otra forma. Ahora el Señor, hermanos, va a comenzar un ministerio muy serio, una obra muy seria. No es acomplejado. No, en absoluto. No tiene traumas de su infancia, nada, hermanos. Él es libre, porque sencillamente Dios lo preparó de una forma adecuada. El Señor, hermanos, ahora comienza un ministerio y el Señor, hermanos, derrama su espíritu sobre él y el Señor dice, este es mi hijo amado. Pero no van a creer ustedes que él, hermano, se volvió piadoso, se volvió justo, bueno, hasta en el momento del río Jordán. No, ya todo eso lo había aprendido en el camino. Hermanos, escúchenme esto. Cuando Dios decidió salvar a Cornelio y mandó a Pedro a salvarle, no van a creer ustedes, hermanos, que vino Cornelio y el día que recibió a Cristo y que recibió el Espíritu Santo, entonces comenzó a hacer buenas obras y se dedicó a cambiar, a amar a los demás. ¡No, hombre!
Lea las escrituras y dice, hermanos, que Cornelio ya era un hombre piadoso y hacía muchas limosnas, ya era un hombre bueno. Entonces, quiere decir que cuando Pedro llegó a predicarle el evangelio, hasta entonces Cornelio comenzó a hacer cosas buenas. Ya hacía cosas buenas antes, porque ya Dios lo había preparado de antemano. No sé si me entienden, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, no vaya a creer usted que usted pone un pie en la iglesia, entonces aquí por arte de magia usted cambia. No, saber qué madera trae usted de antes. Yo no sé cuáles son sus instintos de antes. Eso tiene mucho que ver. No sé qué hizo usted antes. Por eso, hermanos, es tan importante saber qué hicimos, cómo hemos sido. Hablemos no tanto de que hagamos pecado. Todos pecamos. Todos hicimos cosas malas. Hablo, hermanos, qué éramos en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Eso es vital. Eso que se formó ahí, hermanos, ya no se quita. Ya de grandes, hermanos, perduran. La infraestructura de un carácter perdura ya de grande. Eso es vital para el Espíritu de Cristo, hermanos. Si no, no podemos recibir el Espíritu de Cristo. Así que Jesús, hermanos, Él fue preparado por Dios. Ya después, cuando vino el Espíritu de Cristo y recibió a Cristo, hermanos, la cosa fue fácil. Recibió el Espíritu de Cristo. Y entonces, hermanos, miren, ya solo es como quien dice, era nada más la continuación de un proceso ya encaminado. Y cuando se recibió la unción del Espíritu de Cristo, entonces lo único que se recibió fue una vigorización, una fuerza, una potencialización de aquellos valores que ya estaban predeterminados en su carácter. Esa es obra de Dios, es un milagro. Se levantó Cristo, hermanos, y salió del Jordán con gran poder, hermanos. Recibió una dosis, una fuerza, un poder extraordinario. Jesús decía, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Entonces, hermanos, miren, se levantó Jesús y recibió mucho poder y entonces recibió una fuerza. Y ya vino a los poderes de Dios para reforzar, hermanos, toda aquella preparación. Ahora, vayamos al libro de Gálatas. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto. Gálatas capítulo 1. Escuche lo que dijo aquí Pablo. Póngale mucho sentido, hermanos, a lo que dice el apóstol Pablo. Verso 15, dice, hermanos, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Escuche, hermanos, desde cuándo apartó Dios a Pablo. Cuando iba rumbo a Damasco, dice, oiga, ¿desde cuándo lo apartó? Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora la pregunta, ¿cuántos años tendría más o menos Pablo cuando el Señor le llamó? Pensamos que tuvieron sus 20 o 21 años. La pregunta es, ¿y por qué no lo llamó antes si lo había apartado desde el vientre de su madre? Era necesaria la escuela, era necesaria la formación, era necesario, hermanos, el proceso. No sé si me entienden. Algunos hermanos dicen, ¿y por qué no me llamaría el Señor antes si no tuve que ir a hacer tantas cosas malas? Era necesario ser forjado todavía. Por eso es que no hay edad para cada cosa. Uno pudo haber sido rápido, otro más adelante, otro después. Lo importante es que si hubo un trabajo de formación previamente, eso basta, hermanos, para agradecerle a Dios. Si es que usted ahora está viviendo un buen testimonio, por supuesto. Si usted está viviendo un buen testimonio de Cristo, entonces siéntase dichoso que aunque Dios a usted lo aporreó y usted le tocó una vida muy sufrida y le tocó reveses, todo eso al tiempo que Dios quiso, porque Dios a uno le pone un tiempo y a otro, y cada quien tiene su propio tiempo. ¿Saben qué dijo Dios a Jeremías? Mira, Jeremías le dijo el Señor, vas a ir y vas a profetizar y vas a decir, no me digas a mí porque yo soy un niño, dijo. Era patojo, yo soy un niño. No digas soy un niño, le dijo el Señor, porque a todo lo que yo te envíe tú irás, porque yo te escogí a ti desde el vientre de tu madre. Fíjense, hermanos, que Dios escogió a Jeremías desde el vientre de su madre. Dese cuenta. Y cuando nació Sansón, desde que nació, el ángel dijo que este iba a ser un salvador de Israel. Y cada quien, hermanos, desde niño. ¿Por qué creen ustedes que a Moisés, hermanos, solo nació y lo metieron en una cesta para esconderlo de los egipcios? Porque iba a ser el libertador de Israel. Ya viene desde niño, ya viene, hermanos, destinado. Hermanos, ahora quiere saber usted qué pasa con cada uno de nosotros, con todos. Vea cómo lo dice en el libro de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, versos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, ¿qué dice? Nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Escucha esto, hermanos. Por si no queda claro, hermanos, dice que el Señor nos escogió. No van a creer ustedes, hermanos, que gracias a la prédica de un predicador que oímos, es porque ya Dios nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y como nos tenía escogidos, también, hermanos, nuestra vida, la vida que nosotros tuvimos en esta tierra con todos sus sufrimientos y reveses, fue parte, hermanos, de una escuela y una preparación que Dios tenía, hermanos, porque si no, Cristo no se puede recibir. Ahora, quiero seguir con esto, hermanos. Esto es muy importante, póngale sentido. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué muchos no pueden recibir el Espíritu de Cristo entonces? Porque Cristo, hermanos, significa dos cosas fundamentales: negación y cruz. Eso es Cristo. El que reciba el Espíritu de Cristo, sepa que le espera la negación y la cruz. Si no está capacitado para esto, va a ser difícil que reciba el Espíritu de Cristo. Así que, hermanos, Cristo significa cruz y negación. Si alguien, hermanos, va a recibir el Espíritu de Cristo, entonces, hermanos, es porque Dios lo está preparando para la negación y la cruz. Dos cosas muy difíciles. ¿Saben ustedes qué es negación? Negación, hermanos, que a usted se le muera el ego, que a usted se le extermine el ego, que usted venga a la iglesia, hermano, y el ego se le muera. La palabra que nosotros oímos todos los días mata el ego, lo va matando. Y cuando el ego no muere por la prédica simple, se necesita la exhortación. Si el ego no muere por las exhortaciones, entonces se necesita, hermanos, disciplinas. Le voy a contar qué pasa aquí en la iglesia, hermanos. Hay personas, hermanos, que reciben la disciplina. Cuando alguien recibe la disciplina en la iglesia es buena señal, porque quiere decir que Dios sí lo preparó de antemano para venir a esto. Dice, si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os trata como hijos. Pero no todos dentro de la iglesia reciben disciplina. Le voy a decir algo más. La gran mayoría de iglesias cristianas hoy en el mundo entero ya no disciplinan. Eso ya no existe. No hay otra manera para formar a Cristo, hermanos. Sin la disciplina no hay Espíritu de Cristo. Una iglesia que ya no disciplina, que ya no amonesta, que ya no exhorta, no hace el trabajo verdadero de Dios. Analice usted la vida de Jesús con sus discípulos. ¿Los regañaba Jesús cada rato, sí o no? La cosa no ha cambiado, hermanos. Si usted venga aquí a la iglesia, prepárese para los regaños. Jesús regañaba a sus discípulos. ¿Los amonestaba, sí o no? ¿Los disciplinaba, sí o no? Sí lo hacía, hermanos. Y si alguien quiere continuar el ministerio de Jesucristo, lo va a tener que seguir haciendo como iglesia verdadera del Señor. Y si ya no hay disciplina, no hay amonestación, entonces ya no es la iglesia de Jesucristo, es otra iglesia, es una iglesia social, es otra cosa, hermanos, es una copia, un facsímil. Es parte, de hermanos, del montón de iglesias apóstatas que poblan la tierra en los días finales. Es el montón de apostasía. Pero si alguien quiere ver a Dios un día, hermanos, miren, la continuidad del trabajo de Jesucristo tiene que seguir. ¿Lo hacía Jesucristo, hermanos, con sus discípulos o con las iglesias? ¿Sí o no? Oiga cómo le habla Pablo a la iglesia de Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! Así les hablaba Pablo a los cristianos de Galacia. Lea usted qué dice en la segunda carta de Corintios, los capítulos finales. Viene Pablo y dice a la iglesia de Corinto, ¿quieren que vaya con espíritu de amor o con vara? ¿Cómo quieren que vaya? Hay algunos por ahí, dice Pablo, que dicen que yo tengo valor solo cuando escribo cartas, pero que cuando estoy presente no tengo valor. Sepa esa persona, y espero que cuando llegue no lo vaya a encontrar como yo no quiero, y se va a dar cuenta que no soy fuerte solo para las cartas, sino también lo soy en persona. Oiga cómo hablaba Pablo, hermanos. Mi pregunta es, ¿exhortaba a Pablo? ¿Amonestaba a Pablo? ¿Reprendía a Pablo? ¿Por qué la gente hoy le huye a eso? Se lo voy a explicar. En estos días, hermanos, la cosecha ya es poca. La mayoría de la gente, hermanos, es quisquillosa y resentida. Una exhortación ya no la aguanta. Una reprensión ya no la recibe. No son de Cristo. Cuando alguien no recibe las amonestaciones, no son de Cristo, hermanos. No pierda el tiempo. No hay que perder el tiempo cuando alguien no recibe corrección. La Biblia dice, corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te acarrees afrenta. Oiga lo que dicen las Escrituras. Cuando hay escarnecedores, hermanos, es mejor ni decirles nada. Se va a meter uno a problemas. Se va a meter uno a líos. Hay que regañar al sabio. Hay que amonestar al sabio. Hay que reprender al sabio. Entonces dice, te amará. ¿Saben qué dijo David, un hombre sabio? Que el justo me castigue, será un favor. Que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Es que ahí tiene usted una oveja. Un hombre de Dios, un hombre que tenía el Espíritu del Cristo.
David, hermano, no es alguien que se hiere. A él lo pueden regañar. Le voy a contar algo. Lea usted el libro de Reyes. Se va a sorprender, hermano, de la humildad de David. Un día uno de sus capitanes vino y le pegó una regañada. Y él era el rey. Mira, le dijo, estás actuando como... Y le pegó una regañada a David, hermanos, porque David se estaba haciendo al lado de Absalón. Y el capitán se levantó, hermanos, y le fue a pegar una reprendida. Y fíjense, hermanos, que David vino y agachó la cabeza y dijo, es verdad, dijo. Y reconoció sus errores delante de uno de sus capitanes. Oiga eso, hermanos, eso no admirable. El hombre de Dios, hermanos, recibe corrección. El hombre sabio recibe corrección. En el libro de Hebreos dice, hermanos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Le voy a contar algo. Cuando usted viene aquí a la iglesia, hermanos, si a usted en su vida de su casa lo corrigieron, le dieron disciplina, sí lo corrigieron, lo amonestaron, y aparte de eso usted tuvo una vida sufrida y le tocó recibir muchos golpes, reveses. El día que usted viene aquí a la iglesia y viene aquí a la formación para recibir el Espíritu de Cristo, usted viene, hermanos, y entiende porque usted viene a encontrar aquí en la iglesia una disciplina, una exhortación que tiene buenas intenciones. Y usted lo sabe detectar. Pero cuando alguien, hermanos, en su casa fue mimado, lo chinchinearon, tuvo una familia siempre feliz y alegre, lo tuvo todo, tuvo dinero, nunca padeció ni pobrezas ni escaseces, y lo tuvo todo, y lo mimaron, y le fue bien en todo. El día que viene aquí a la iglesia, hermanos, solo medio tantito se le llama la atención, así mire, saca una reacción, hermanos, que no es buena, saca reacciones negativas. Dios no lo preparó de antemano para la salvación. Escúchenme, hermanos, la amonestación en la iglesia la va a haber todo el tiempo. Y si nosotros dejáramos de hacerlo, hermanos, miren, hermanos, si aquí en la iglesia ya no se exhortara, no se disciplinara, no se corrigiera, yo le digo a usted, mire, mejor váyase a buscar cualquier otra iglesia, y ya que se va a ir al infierno, váyase de una vez gozando, pues por lo menos váyase feliz, ¿verdad? Porque si no amonestamos y no reprendemos, hemos dejado de ser la iglesia de Jesucristo, hermanos. Pero en la iglesia del Señor, corrección sí va a haber. El pecado se redarguye, el pecado se reprende, el pecado se castiga. ¿Me entienden, hermanos? Las injusticias se reprueban. Si usted hace cosas malas, si usted hace cosas que no son buenas, se le va a llamar la atención. Si usted no se corrige, bueno, hermanos, hay momentos en que tenemos que retirar a alguien. Mejor retírese de la iglesia, porque con su forma de ser rebelde y que no quiere admitir consejo, usted contamina la vida de los demás. Mejor retírese, mire por las buenas. ¿Para qué vamos a estar aquí? ¿Para qué va usted a tratar de hacer un mal? Usted estaba viviendo, un día le dijimos a una señora aquí en la iglesia, mire, mejor váyase, ¿sabe qué? Usted no está de acuerdo con un montón de cosas, usted está de acuerdo con la prédica, pero quiere vivir como la religión. No váyase de una vez a la religión. Si está aquí solo por la prédica y no tanto por nuestro estilo de vida, no sé si me entienden. Cristo, hermanos, es un estilo de vida. Y si usted va a recibir a Cristo, lo que está recibiendo es un estilo de vida. Le menciono un caso. La unción de Cristo provee, hermanos, a los hombres de humildad. Sin Cristo no se puede ser humilde. Imposible, no se puede ser humilde. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos siendo revestidos de una imagen. Estamos siendo revestidos de algo especial. Sin Cristo no se puede ser humilde, tampoco se puede amar. Porque amar, hermanos, no son palabras. Amar son hechos. Amar es, hermanos, negarse. Porque, hermanos, para poder amar a otro uno tiene que dejar de amarse a sí mismo. Dice la Biblia, hermanos, que el amor verdadero no piensa en sí, sino solo piensa en los demás. El amor verdadero es otra cosa tan ajena, hermanos, a lo que usted oye en la radio o a lo que dicen las canciones. Eso no tiene que ver nada con el amor verdadero. El amor de Dios, hermanos, dice que no es jactancioso, no se irrita. Los que aman no son personas brinconas ni enojadas. Eso ya pasó a la historia. El que ama sabe dominar su mal carácter, su mal genio. Sabe dominarse a sí mismo para poder plasmar a los demás una imagen bondadosa, una imagen sabia, justa. Muchos hermanos de veras no tienen el Espíritu de Cristo. Quisieran tenerlo o tienen una apariencia del Espíritu de Cristo, pero por eso les digo, si no ha habido una preparación de Dios, desafortunadamente, hermanos, aquí en la iglesia no se va a lograr. Si Dios, hermanos, de antemano no lo preparó desde antes de nacer
y le dio una escuela de golpes y reveses, viene aquí a la iglesia, hermanos, y solo se le llama tantito la atención y se vuelve un brincón. No, hermanos, no perdamos el tiempo. Cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, no quiere cambiar, déjelo. No hay que forzar a nadie a que haga lo que no le nace hacer. Cuando alguien es de Cristo, hermanos, si a usted se le dice, hermanos, que las cosas no son así y que hay que cambiar, a usted le brota temor en su corazón y usted decide cambiar. Le voy a contar algo. Un día, hermanos, Pedro estaba haciendo algo por ahí que no era correcto. Y se molestó el Señor Jesucristo. E hizo lo que el Señor tenía que hacer. Vino el Señor y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Vino el Señor y le llamó Satanás a Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay muchos que no saben quién es Jesús. Dentro de la religión, hermanos, tratan de sentimentalizar o volver a Jesucristo romántico, así, lo tratan de volver así, algo femenino, algo romántico, y lo tratan de volver así como que el Señor es amor. Vayan a preguntarle a Pedro cómo era Jesús y después saque una conclusión de quién era Jesucristo. Quizás muchos no le han ido a preguntar a Pedro. Ojalá le fueran a preguntar a él o a Felipe, o le preguntaran a Judas, y se van a dar cuenta quién era Jesús. No es lo que muchos tratan de describir. Ojalá averigüen quién era realmente Jesucristo. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Resentido, agarró sus cosas y le pasó diciendo a los otros 11, mejor me voy, ya que lo hayan ofendido diciéndole a uno que uno es el diablo, así para qué. Se fue resentido Pedro, se fue huyendo por la gran regañada que le dio Jesús. Cuando alguien es de Dios, no se va, aunque la reprensión sea grave. ¿Me entienden, hermanos? Si a usted algún día en la iglesia se le reprende gravemente, ni aún así usted se apartará de Dios, porque el que es de Dios recibe la amonestación. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Cuál es el objeto de una regañada? Hermanos, que Cristo se forme en usted. ¿Cuál es el objeto, hermanos, de una amonestación? Que Cristo se forme en usted. ¿Cuál es el objeto, hermanos, de las disciplinas en la iglesia? Que Cristo se forme en usted. Y cuando a alguien no le gusta la exhortación y la disciplina, es porque, hermanos, hay antecedentes ahí dudosos. Vuelvo a repetir, aquellos niños, hermanos, que en su casa fueron mimados y regaloneados y le dieron muchas cosas y lo chinchinearon y siempre obtuvo todas las cosas, y llega un día a la iglesia, hermanos, no van a creer ustedes que es la persona más humilde de este mundo. No tiene las huellas del sufrimiento todavía, no tiene las huellas del dolor, no sabe lo que es sufrir, por lo tanto no está preparado para recibir el Espíritu del Cristo. Cristo es sinónimo de sufrimiento. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando alguien, hermanos, no está capacitado para ser formado, vuelvo a repetir, es aquel tipo de personas que no le gusta que le llamen la atención en ninguna parte, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni nadie, no le gusta, es intocable. El mundo está lleno de gente intocable, así como ustedes lo oyen, hermanos. La sabiduría de Dios, hermano, nos enseña esto. Nunca toque usted al que no se quiere dejar tocar. Nunca. Cuando alguien, hermano, no le pertenece a Cristo, cuando alguien no le pertenece al Señor, no hay ni que regañarlo. Un día dijo una persona, a mí que ni me vayan a decir nada ahí en esa iglesia. No, ni se preocupe, mejor si se retira de una vez. Nunca le vamos a decir nada. No vamos a tocar jamás a nadie, hermanos, que brinca, porque los que son de Dios reciben amonestación. El que es de Cristo se deja corregir. El que no es de Cristo, hermanos, tiene reacciones de ese tipo. Le voy a contar qué hizo Caín un día que Dios lo regañó. Vino Caín, hermanos, y trajo una su ofrenda, vino al culto y le trajo una su ofrenda a Dios. Pero este muchacho era de malas obras, ya tenía mal testimonio desde antes. Y cuando llegó con Abel al culto, y llevaron cada quien su ofrenda, vino Dios y ni siquiera quiso ver a Caín, porque era un hombre mal portado. Ni siquiera lo quiso ver. Y vino Dios y recibió la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Cuando Caín se vio rechazado, entonces se volvió un resentido. No sé si ustedes se recuerdan que hace algún tiempo hicimos un análisis muy interesante de cómo era Eva con Caín. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que era Caín para Eva y cómo trataba a Eva a Caín como madre. Una desgracia de madre. Sí, hasta el nombre lo dice todo.
Al nomás nacer vino Eva y le puso por nombre Caín, Ganá en hebreo, que quiere decir lo que yo he adquirido. Hizo evidente su egoísmo, su ídolo. Nació el fruto de su pecado. Ganá, lo que yo he adquirido. Esto es mío. ¿Ya se imaginan ustedes cómo trató Eva a su hijo? Lo ha de haber besuqueado, lo ha de haber cargado, chinchineado, adorado y jamás corregido. El día, hermanos, que Dios lo va a corregir, y solo vino Dios, y oiga que ni le hicieron nada, hermano, lo único que hizo es que Dios no le quiso aceptar la ofrenda, y dice que le cambió la cara a Caín, se llenó de odio, y viene Dios y le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? La palabra ensañado es llenarte de saña o veneno. Saña quiere decir veneno. ¿Por qué te has ensañado? Se llenó de odio. Estaba de un odio a reventar, solo porque Dios no le recibió la ofrenda. Quiero que me escuchen, hermanos. Cuando alguien no es de Dios, no fue preparado de antemano para este camino. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia, hermanos, y es brincón, y es quisquilloso, hermanos, y no le gusta, y luego oye la palabra muy dura, sí, a mí me cae mal porque hay muy duro predican, no es de Dios. Dura es esa palabra, ¿quién la puede estar oyendo? Dijeron un día la multitud cuando Jesús predicaba. Jesús predicaba duro. Es que muchos no saben quién era Jesús realmente. Dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que un montón decidieron mejor ya no seguir a Jesús. Y Jesús decía, todo lo que el Padre me da viene a mí. Entonces llegan los discípulos, mira Señor, todos se han ido, se están yendo un montón. ¿Se quieren ir ustedes también? Les dijo Jesús. No, el Señor no chinchineaba, hermanos. El que es de Dios es de Dios. El que le pertenece a Dios es de Dios. Cuando dentro de la iglesia, hermanos, llegan personas que son quisquillosas, que son resentidas, que son brinconas, que rápido se hieren, que rápido se molestan cuando se les dice algo, o se les trata de llamar la atención o amonestar, que a usted le quede claro y reciba la sabiduría que viene del cielo, no le pertenece a Cristo. Los que son de Cristo se dejan formar. Los que son de Cristo se dejan corregir de buena manera. Los que son de Cristo, hermanos, ya fueron preparados por Dios. Así que, hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría. Ojalá que usted sea de Cristo, es mi anhelo. Ojalá que Cristo se forme en usted, que usted aprenda la humildad, que usted aprenda la sencillez, que aprenda a amar, sobre todo, que aprenda a hacer morir su ego, que usted muera, y cuando muera, usted agarre su cruz y ya no le va a doler mucho. Va a agarrar la cruz cada día y usted se va a dar cuenta que sí se puede cargar la cruz. Va a renunciar al mundo y usted no va a andar aquí anhelando, envidiando a los pobres del mundo. Hay muchos que vienen aquí a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes vienen a la iglesia? Deseando imitar los tristes modelos que hay en la calle. Tenemos un modelo súper. Tenemos un modelo, hermanos, que teniendo este modelo no queremos imitar a nadie más. Tenemos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y a Él queremos imitar. Queremos ser como Él es, hermanos. No nos importa los demás. No nos interesan ni los futbolistas, ni los deportistas, ni los boxeadores. Eso es para el mundo, hermanos. Esos que sean para la gente de abajo. ¿Saben, hermanos, que le dijo Dios a Israel? No vayas a andar poniendo tus ojos en el cielo ni viendo a las estrellas, porque hasta las estrellas le aman a estos, ¿eh? A esto lo dejó Dios para el mundo, dijo. Así dice en el libro de Deuteronomios. A esto Dios lo dejó para ellos, dice, para el mundo, para ellos. Pero nosotros, hermanos, tenemos un modelo superior. Tenemos a Dios. Y el ejemplo, hermanos, que nosotros queremos imitar, y estamos decididos a imitarlo, y nos gusta imitarlo, nos atrae demasiado. Queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que para nuestro Dios sea la honra y la gloria. Vamos a orar al Señor.